Presente. Rodríguez Elías Acevedo José, Presente. Rosales Acevedo Ramiro, Medrano Quesada Benjamín, Cuevas Arredondo Juan Francisco, Presente. García Vera Jorge Luis, Presente. Monreal Ávila Saúl, Presente. Mendoza Maldonado José Juan, Trujillo Mesa María Isabel, Presente. Lara Curiel Maribel, Ramírez Chávez Felipe, Presente. Olvera Acevedo José Marco Antonio, Presente. Ábalos Mireles Blas, Macías Zúñiga Gregorio, Presente. Luna Ayala Noemí Berenice, Presente. Contreras Vázquez Osvaldo, Presente. Ramírez Rivera Georgina, Rodríguez Rodarte Pablo, Romo Fonseca Luis Gerardo, Presente. Domínguez Campos María de la Luz, Baraja Romo José Alfredo, Presente. Miranda Lucía del Pilar, Carrillo Rincón Francisco Javier, Beltrán Díaz María Estela, Presente. Muñoz Mena Gustavo, Presente. Pañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran presentes 19 diputados. Gracias, diputado. Informo que tenemos dos justificaciones, la diputada Ana María Romo Fonseca y del diputado Francisco Javier Carrillo. Quedan registradas. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 30 de agosto y 4 de septiembre del año 2012. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del informe de la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Número 6, lectura de la iniciativa de decreto para que se autorice al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas la donación de un bien inmueble ubicado en el municipio de Calera, Zacatecas, a favor del Fideicomiso Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo al Código Penal y reformar diversos artículos de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico y de la Ley Electoral, todas del Estado de Zacatecas. Número 8, discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas informe a este Poder Legislativo el Estado que guarda el proceso de armonización contable, programático y presupuestal que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Número 9, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipio de Zain Alto, Zacatecas, para la contratación de un crédito. Número 10, asuntos generales. Número 11, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Señora Presidenta, para efectos de votar, se registre mi asistencia, si es tan amable, diputado Benjamín Medrano. Con gusto, diputado. En los mismos términos, diputada presidenta Ramírez Rivera Georgina. Mendoza Maldonado, diputada presidenta, por favor, igual. María de la Luz Domínguez Campos, para que registre mi asistencia, presidente. Con gusto, diputadas.
De acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído, quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se aprueba el orden del día. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito al segundo secretario de lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 30 de agosto y 4 de septiembre del año 2012. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, celebrada el día 30 de agosto del año 2012, dentro del cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo, apoyado por los legisladores María Estela Beltrán Díaz y Pablo Rodríguez Rodarte como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:38 con la asistencia de 26 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión previa, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4, declaración inaugural del cuarto periodo extraordinario de sesiones. 5, lectura de la convocatoria correspondiente al cuarto periodo extraordinario de sesiones y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, el diputado presidente declaró la existencia de quórum legal. Acto seguido, el diputado segundo secretario dio lectura a la síntesis del acta de la sesión previa de fecha 30 de agosto del año 2012. Siguiendo con el orden del día, el diputado presidente hizo la declaratoria inaugural del cuarto periodo extraordinario de sesiones. Una vez aperturado el cuarto periodo extraordinario de sesiones de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, la mesa directiva exhortó respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, en ejercicio de sus atribuciones, dictaminara de forma inmediata la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, radicado en dicha comisión legislativa mediante el memorándum número 967 de fecha 28 del mes y año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausuró la 24ª sesión solemne con motivo de la apertura del cuarto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, a que fue convocado por la Comisión Permanente. Síntesis del acta de la sesión extraordinaria de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de septiembre del año 2012, dentro del cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada, del ciudadano diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo, apoyado por los legisladores María Estela Beltrán Díaz y Pablo Rodríguez Rodarte como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 17:48 con la asistencia de 23 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contienen reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Y 4, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día por mayoría, el diputado presidente declaró la existencia de quórum legal. Acto seguido, el diputado Benjamín Medrano Quesada, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio lectura a una síntesis del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contienen reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día,
se clausuró la sesión extraordinaria citando a los ciudadanos y ciudadanas diputadas para el mismo día 4 de septiembre del año en curso. Síntesis del acta de la sesión extraordinaria de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de septiembre del año 2012, dentro del cuarto periodo extraordinario de sesión correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo, apoyado por los legisladores María Estela Beltrán Díaz y Pablo Rodríguez Rodarte como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 19:42 con la asistencia de 25 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, aprobación en su caso para que se admita a discusión el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Número 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Y 5, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día por mayoría, el diputado presidente declaró, sometió a consideración de la Asamblea si se admitía a discusión el dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, por lo que de acuerdo con el resultado de la votación se aprobó con 22 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Enseguida se procedió a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, mismo que se sometió a discusión en lo general, registrándose para intervenir los siguientes diputados: el diputado Jorge Álvarez Maínez, la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, el diputado José Gerardo Ramírez Muñoz y la diputada María de la Luz Domínguez. Agotada la discusión de lo reservado y de acuerdo con el informe de la Secretaría, con fundamento en lo establecido por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 25 de nuestro Reglamento General, se declaró aprobado el dictamen en lo particular en sus términos originales, dándole el trámite correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausuró la sesión extraordinaria, citando a los ciudadanos y ciudadanas diputadas para ese mismo día 4 de septiembre del año en curso. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de septiembre del año 2012, dentro del cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo, apoyado por los legisladores María Estela Beltrán Díaz y Pablo Rodríguez Rodarte como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 21:27 con la asistencia de 26 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. 3, declaratoria de apertura de sesión solemne. 4, lectura y aprobación en su caso de la minuta de dictamen de clausura. Y 5, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, el diputado presidente declaró abierta la 25ª sesión solemne con motivo de la clausura de su cuarto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, a que fue convocado por la Comisión Permanente en fecha 28 de agosto del presente año. Acto seguido, el diputado segundo secretario dio lectura a la minuta de decreto de clausura del cuarto periodo extraordinario de sesiones, la cual se aprobó en lo general y particular
con 23 votos a favor y 1 en contra, quedando publicada en la Gaceta Parlamentaria número 237 de fecha 4 de septiembre del año 2012. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausuró la 25ª sesión solemne con motivo de la clausura de su cuarto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, a que fue convocado por la Comisión Permanente en fecha 28 de agosto del presente año. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Diputada Presidente, para solicitar mi asistencia, Pablo Rodríguez, por favor. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido a la primer secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Informo, diputada presidenta, que se aprueban las actas por unanimidad de las y los diputados. No, diputada secretaria, yo no voté a favor. Por mayoría de los diputados presentes. Pero le solicito a la presidenta que pida el sentido del voto del resto de los compañeros y que se cuente de manera correcta. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda registrada una abstención. Diputada Presidenta, le solicito por favor se registre mi asistencia, José Gerardo Ramírez Muñoz. Con gusto, diputado. Gracias. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esa legislatura local de los días 30 de agosto y 4 de septiembre del año 2012, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el… Le solicito que me envíen la Gaceta del día de hoy, por favor. Justo, diputado. Instruye al… apoyo parlamentario para que le lleven su Gaceta. Continuando con el orden del día, solicito a la primer secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Relación de la correspondencia para su lectura en la sesión ordinaria del día 20 de septiembre del 2012. Número 1 y única. Procedencia, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Asunto: remite un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como instruir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las haciendas públicas estatales. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esa presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política durante esos 6 meses. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe Ramírez Chávez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, comparezco ante este pleno en cumplimiento a un mandato de la ley y a una convicción personal de rendir cuentas de toda actividad pública conferida en el contexto de un órgano de gobierno plural, altamente participativo, polémico y no exento de discusiones en las cuales el consenso es el eje en torno al cual giran propuestas, iniciativas y planteamientos.
un órgano en el que podemos coincidir y cuando no, se respeta el disenso y el voto en contra, siendo natural e incluso deseable en un órgano colegiado en donde la verdad absoluta no existe. Lo que existe es el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos. La presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sin duda, es relevante y trascendente, no porque confiere un estatus adicional al diputado, ya que todos somos pares, sino que su desempeño se valora por la capacidad para encontrar acuerdos, aglutinar la diversidad de visiones y objetivos, como por conducir institucionalmente el justo reclamo, la justa propuesta y la siempre valiosa aportación de las diputadas y los diputados que integramos aún, y en aquellos que con el carácter de subcoordinador en un grupo parlamentario o de asistente han sido partícipes de acuerdos, atemperando de ser el caso las situaciones álgidas producto del debate y el compromiso con el que las diputadas y diputados presentan y defienden sus posturas y posicionamientos. En este trayecto de la vida institucional de la Honorable Legislatura del Estado, el esfuerzo no fue menor, puesto que los temas legislativos que fueron discutidos en el Pleno forman parte ya del entramado constitucional y legal del país y del Estado. Este Pleno conoció de diversos minutos y proyectos de decreto enviadas tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados y del Honorable Congreso de la Unión. Reformas a la Constitución Política de Zacatecas en materia electoral y de participación ciudadana, la reforma penal, la revisión integral de la estructura orgánica de la administración pública, decretos y puntos de acuerdo que tuvieron como antecedentes la discusión y el debate en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, como es el caso, entre otros, de la iniciativa de ley y el dictamen y el pliego de observaciones del titular del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio de Estados y Municipios de Zacatecas. Construir una agenda legislativa común para los poderes del Estado, para los municipios y sobre todo para que sea del interés de los ciudadanos ha sido y es una prioridad para la legislatura, independientemente del grupo parlamentario a quien corresponda presidir el órgano de gobierno, porque definir una ruta o un cronograma de las actividades parlamentarias no es una atribución de responsabilidad exclusiva del presidente de la Comisión de Régimen Interno, sino que es una responsabilidad que se comparte en lo individual como grupo parlamentario. Han transcurrido los primeros 4 periodos ordinarios de sesiones y otros tantos periodos extraordinarios. En todos ellos los puntos tratados en el orden del día han sido de la mayor importancia para el Estado y sus municipios, desde lo económico, financieras en las leyes de ingreso, hasta las de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. La elección y nombramiento de los consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la del Auditor Superior del Estado y la posterior designación de su personal directivo, justifican socialmente el quehacer parlamentario. La productividad de diputadas y diputados, algunas veces cuestionadas, se explica y justifica por sus propios perfiles profesionales. No son las apariciones en las cámaras de televisión, en la tribuna o al micrófono lo que califica una tarea de un trabajo en pleno. Sin embargo, la calificación ciudadana no será suplantada o suprimida y a ella nos someteremos. La relación con los medios de comunicación ha sido institucional y de concordia. Estamos ciertos que su trabajo y observaciones, columnas, reportajes, fotografías, grabaciones y críticas son útiles para mejorar nuestra función como legisladores. En ningún momento se ha pretendido mediatizar su tarea ni reducir espacios e influir en la percepción y la redacción de lo que aquí se discute y aprueba. Las cuestiones administrativas y de organización, logística, es una atribución y facultad propia del Poder Legislativo que no puede relajarse ni ser confundida por las personas que asisten, como es un derecho ciudadano, a presenciar una sesión legislativa, pero no solamente es obligación de la presidencia de la Comisión de Régimen Interno, sino de todos los diputados y diputadas hacer prevalecer la normatividad específica en la materia. De ahí que ni avasallamiento, presiones o censura, simplemente privilegiamos el trabajo coordinado y en armonía. El año legislativo que nos corresponde recorrer es oportunidad para consolidar en los dictámenes correspondientes el inventario de iniciativas de ley, de decretos y puntos de acuerdo que están
radicadas en las comisiones legislativas. Tengo la confianza, y lo señalo desde la perspectiva de la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y no como coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de que el trabajo de comisiones será fructífero y eficaz, que es finalmente lo que esperan sus diputados y los zacatecanos. Amigas y amigos diputados, aprecio la confianza y la franqueza de cada diputada y diputado, que en la discusión de temas legislativos coincidimos, y desde luego en algunos que no fue posible estar de acuerdo tanto por percepción personal, formación profesional, pertenencia partidaria o convencimiento democrático. Esta riqueza engrandece el debate parlamentario y vivifica nuestra legislatura. Nunca antes como ahora, la tarea parlamentaria se justifica porque es en estos recintos en donde se direcciona la vida de las instituciones republicanas. El camino del diálogo es la garantía para tejer los acuerdos que nuestro Estado y país necesita. Tenemos de frente el reto de corresponder al desafío que solo el desarrollo equitativo, en igualdad, en la libertad y en la seguridad, el diputado y la diputada conservarán su liderazgo social, su prestigio e influencia social. Tenemos de frente una agenda legislativa, económica y política rica en experiencias para los zacatecanos. Nuestro interés no será menor ni será diferente para trabajar intensamente en esta responsabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Esta asamblea queda debidamente enterada de las actividades desarrolladas por la comisión respectiva. Continuando con el orden del día, solicito al segundo secretario de lectura la iniciativa de decreto para que se autorice al Gobierno del Estado Libre Soberano de Zacatecas la donación de un bien inmueble ubicado en el municipio de Calera, Zacatecas, a favor del Fideicomiso Zacatecas. Diputada presidenta, para que se registre mi asistencia, Rosales Acevedo Ramiro. Con gusto, diputado. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable 60ª Legislatura del Estado, presente. Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción segunda y 82, fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 132, fracción séptimo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda, 96, 97, fracción segunda y 98 de su reglamento general, presento el siguiente. Considerando, primero, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, específicamente en el apartado de Zacatecas Productivo, establece que es prioritario el fomento a la atracción y retención de inversiones que favorezcan la generación de oportunidades de empleo, facilitando a las y los zacatecanos el arraigo en sus comunidades de origen, buscando reducir los desplazamientos, las migraciones y, en consecuencia, la desintegración social. Segundo, el Fideicomiso Zacatecas es una entidad paraestatal de conformidad con los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 28 de la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, creada en fecha 8 de octubre de 1999, ante la fe del licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, notario público número 10 del Estado, fungiendo el Gobierno del Estado como fideicomitente, Banrural como fiduciaria y como fiduciarios las personas físicas o morales que adquieren las superficies de terreno para promover el desarrollo industrial del Estado de Zacatecas. Tiene como finalidad la creación, construcción, comercialización y operación de parques industriales de Zacatecas, abarcando las áreas industrial, comercial, agroindustrial y de servicios. Tercero, en fecha 30 de junio del año 2003,
mediante acta notarial número 8531 del volumen 137 del protocolo a cargo del licenciado Enrique Varela Parga, notario público número 26, se celebró convenio de sustitución fiduciaria con el Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Vital, como fiduciaria sustituta, Banrural, como fiduciaria sustituta y el Gobierno del Estado en su carácter de fideicomitente. Cuarto, el Gobierno del Estado ha conferido al Fideicomiso Zacatecas la tarea fundamental de promover el desarrollo de la industria. Ello requiere facilitar las condiciones necesarias para la creación, construcción y consolidación de los parques industriales a fin de fortalecer la generación de empleos en la entidad. Quinto, el Gobierno del Estado adquirió el 11 de junio del año 2010, mediante transmisión de propiedad formalizada en la escritura pública número 1189 del volumen 503 del protocolo a cargo del licenciado Tarcisio Félix Serrano, notario público número 7 del Estado, el bien inmueble siguiente. Predio rústico de labor localizado en el área denominada La Joya, ubicado en el municipio de Calera, Zacatecas, con superficie total de 13 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, 151 metros y linda con los límites de la zona de protección a la carretera al aeropuerto. Al norte, 328 metros y linda con Teófilo Delgado. Al sureste, 337 metros y linda con Gonzalo García. Al sureste, 440 metros y linda con Luis Landeros. Y al noreste, 233 metros y linda con Flor Duque de Morales. Sexto, el Fideicomiso Zacatecas solicitó al gobernador del Estado la donación del inmueble descrito en el considerando inmediato anterior para destinarlo al Parque Industrial Aeropuerto para integrarlo como parte de la Reserva Territorial para la construcción de nuevas naves industriales, a fin de promover la creación y consolidación de la infraestructura necesaria para detonar a este sector en sus diferentes ramos, como lo son aeroespacial, automotriz, electromecánico y minero, entre otros. La consolidación de este parque industrial ocasionaría un impacto socioeconómico favorable en el Estado, generando inversiones y nuevas fuentes de empleo, así como la posibilidad de contar con una infraestructura industrial acorde a las necesidades actuales y favorecer con ello la implementación del gas natural en beneficio de la entidad y sus sectores. En razón de todo lo anterior expuesto y fundado, y con apoyo además de lo previsto en los artículos 137, 143, apartado B, de la Constitución Política del Estado, 28, 29, 33, fracción segunda, y relativos de la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios, presento a la consideración de esa honorable 60ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Primero, se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas celebre contrato de donación a título gratuito a favor del Fideicomiso Zacatecas del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se puntualizan en el considerando quinto de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Segundo, los gastos que se originen con motivo del traslado de dominio correrán a cargo del Fideicomiso Zacatecas. Tercero, notifíquese a quien corresponda y publíquese el presente decreto por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de Gobierno del Estado. Reitero a ustedes mi más atenta y distinguida consideración.
Zacatecas, Zacatecas, a 10 de septiembre de 2012. Atentamente, Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas. Esaú Hernández Herrera, secretario general de Gobierno y Rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Segunda de Hacienda. Continuando con el orden del día, solicito al ciudadano diputado Saúl Monreal Ávila, autor de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo al Código Penal y reformar diversos artículos de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico y de la Ley Electoral, todas del Estado de Zacatecas. Le dé lectura a la misma si así lo desea. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputado. Diputado Saúl Monreal Ávila, diputada Giovanna del Carmen Bañuelos, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la 60ª legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted, ciudadana presidenta, me autorice conocer un resumen, una síntesis de esta iniciativa, toda vez que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado, autorizado. Con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los diversos 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica, y los artículos 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda, 98 y 99 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, presento a la consideración de este honorable Pleno de Representantes Populares la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo del Código Penal y reformar diversos artículos de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico y de la Ley Electoral, todos del Estado de Zacatecas. Exposición de motivos. Primero, la discapacidad que viven millones de personas en México ha tenido algunos logros, pero aún existen barreras por vencer y retos por alcanzar para su desarrollo pleno, combatiendo la discriminación, los prejuicios y estereotipos, la desigualdad, la marginación y pobreza, la intolerancia, la violencia y su vulnerabilidad social. En el año de 2008, la Universidad Autónoma de Zacatecas creó un programa de atención para estudiantes universitarios con discapacidad, como apoyo para eliminar no solo barreras de accesibilidad física, sino también para crear mecanismos de accesibilidad en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Por ello, nuestro más amplio reconocimiento para la Universidad Autónoma de Zacatecas. El sector de personas con capacidades diferentes representa poblacionalmente una franja muy importante. No obstante, desde un punto de vista humanitario, así se trata de una persona con capacidades diferentes, el Estado debe atender su condición. Ante ello, y con cifras del INEGI, tenemos que en México hay 5.7 millones de personas con capacidades diferentes, equivalente a 5.1% de la población total de mexicanos. En Zacatecas se tienen registradas 80,000 personas con alguna discapacidad, que representan el 5.36% de la población total del Estado y que se distingue por ser la entidad que ocupa el primer lugar en discapacidad en el territorio nacional. La Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad de Zacatecas tiene registros de aproximadamente 18,000 personas en tal condición, advirtiendo que la principal causa de la discapacidad son las enfermedades que equivalen al 41.8% y la segunda causa es la edad avanzada. Cuando se habla de las etapas por las que pasa toda persona que vive al lado o que procrea una persona con discapacidad, como lo aborda Elvia Leonor Díaz Valdés, señalando la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, creo
que a ella le sigue una etapa más que puedo identificar como el llamado a la solidaridad, que podría definirse como la invitación de conciencia y el atractivo natural para conocer e involucrarse con los alcances de la discapacidad, buscar formas y momentos para contribuir con algo que trascienda, deje una verdadera utilidad para las personas y familias que viven directa o indirectamente en este mundo de las capacidades diferentes. Segundo, las violaciones a los derechos humanos en nuestro país han venido en crecimiento, pues algunos agentes internacionales como la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos y el último informe para México han cuestionado la protección que debiera brindarse en México y cuyos resultados dejan mucho que desear. La violación de los derechos humanos no es lo único, esto se agrava con el problema de la impunidad, pues no hay al respecto por parte de las autoridades y menos aún se realizan evaluaciones graduales de los delitos y sus penas para que las sanciones sean efectivas. Las políticas de prevención son limitadas y el compromiso social debe también fortalecerlas. La Organización Derechos Internacionales de la Discapacidad y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos publicaron algunos aspectos que reflejan abusos y violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad, infantes y adultos. Mencionan que encontraron personas con sujeciones de por vida que podrían equipararse a la tortura. Ante ello, es posible y oportuno incluir en el Código Penal de nuestra entidad sanciones específicas para toda clase de abusos cometidos por autoridades y servidores públicos en perjuicio de personas con discapacidad, pues el deber de un servidor público debe estar vigilado celosamente por las leyes y autoridades mismas por los alcances de su responsabilidad, pues por razones múltiples es entendible que ni en el ámbito familiar, ni en el privado o social, pero mucho menos en el ámbito público, traducido en acciones que ejerce el gobierno, en una celda de prisión, en un hospital, en una institución educativa, en un asilo o en cualquier otro espacio público, se fomenten, toleren y se callen actos de abuso contra personas con discapacidad, sobre todo porque algunos tipos de discapacidad constituyen deficiencias o limitaciones para valerse por sí mismo y defenderse frente a dichos abusos. Por ello, creemos que vale la pena incluir en el Código Penal, particularmente en el artículo 195 bis, un segundo párrafo para tipificar que en tratándose de los abusos cometidos por servidores públicos en los que se encuentra involucrada una persona cuya discapacidad represente una deficiencia para comprender, repeler, paliar o resistir el acto, la pena se aumente hasta en un 50% más. Tercero, en la atención a las personas con discapacidad se distinguen dos modelos. Uno es el médico, limitado a la atención de la salud y las restricciones físicas, y el otro es el social, enfocado a la inclusión en la vida diaria y a la dinámica de la sociedad en todos sus aspectos, y donde la sociedad misma debe de modificar el entorno para que la discapacidad pueda incluirse. En este aspecto, al que corresponde la propuesta para generar otras herramientas de tipo económico para que se utilicen a favor de las personas con capacidades diferentes. Iniciando una lectura del contenido de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, surgió la inquietud de conocer cuántas ocasiones refiere este ordenamiento el tema en comento, teniendo como resultado que las palabras discapacidad, discapacitado o discapacitada no se encuentran en esta ley tan importante. La discapacidad no existe como eje para el desarrollo económico de Zacatecas. En su contexto, tan solo en la parte considerativa que no constituye obligatoriedad para nadie, encontramos la palabra capacidades diferentes como algo enunciativo y de cita referencial y no como algo sustancial. Lo anterior resulta desventajoso y excluyente, pues en términos del desarrollo económico, la discapacidad no es prioritaria ni mucho menos se contemplan las acciones afirmativas en su beneficio, ante lo cual debemos pugnar para que de inicio haya inclusión en el texto de la ley, pues no hay duda de que en Zacatecas hay personas con discapacidad que son o quieren ser empresarios y no solo aparecen en el padrón de becas del Servicio Estatal del Empleo.
son personas discapacitadas que en su actividad requieren de la asesoría, el acompañamiento y de incentivos para la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el catálogo tan interesante sobre derechos, dedica un artículo exclusivo para establecer medidas que hagan posible a los estados parte y a las personas con discapacidad de ejercer el derecho al trabajo y al empleo, señalando, artículo 27, trabajo y empleo. 1. Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos, accesibles a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas, inciso F, promover oportunidades empresariales de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias. Aquí aterriza la proposición específica, pues en el sistema de prestación de servicios contemplado por la Ley para la Integración Social de Personas con Discapacidad para el Estado de Zacatecas, se incluye un apartado que refiere a la obligación de fomentar el empleo y la capacitación laboral para integrarlos al ámbito productivo. Sin embargo, creemos que el campo productivo es tan vasto que debe incluirlos como productores, no solo en un empleo, sino como empleadores, como iniciadores de una fuente de trabajo, de un taller, de una oficina, de una fábrica, de una granja, etcétera. De ello deriva la alternativa viable de que la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico se les reconozca y se establezcan en ella políticas de detección, creación, impulso y consolidación de negocios emprendidos y dirigidos por personas con discapacidad, y para que puedan estos obtener estímulos y no ser empleados solo porque sus patrones obtienen estímulos por tenerlos en sus empresas. Particularmente, en el artículo 8, que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, puede adicionarse una fracción más para establecer la obligación de delinear acciones y generar fondos para impulsar empresas a iniciativa y por fomento público para personas con discapacidad. Asimismo, en el artículo 17 conviene agregar una fracción más para que sean sujetos de incentivos los negocios, cualquiera que sea su giro y dimensión, pero que los emprenda una persona con discapacidad, haciendo los ajustes razonables. Cuarto, la vida del discapacitado se percibe como una doble lucha con la sociedad y consigo mismo. Con la sociedad para demostrar la capacidad y la valía personal, consigo mismo para mantener la fuerza de voluntad necesaria para la superación día a día de las limitaciones y de los inconvenientes derivados de dicha discapacidad. En México tenemos un grave problema que ha desencadenado otros, tanto o menos graves que este. Me refiero a la apatía ciudadana para activarse en las múltiples tareas que interactúan en el colectivo social. La participación ciudadana es aún limitada. Como ciudadanos se cree que con tan solo ir a votar ya estamos cumpliendo, cuando en realidad se trata esto de algo tan elemental en una cultura democrática, pues lo aceptable sería que los ciudadanos tengan control sobre nosotros como representantes y de la misma forma a los gobernantes. La gran mayoría de las personas con discapacidad viven en la misma condición, no han logrado integrar ni consolidar organizaciones donde puedan luchar, defender y gestionar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades. Mucho menos hay un número aceptable de ellos en cargos de representación popular o en puestos de gobierno. En parte se ha atribuido a las barreras educativas, económicas, de desplazamiento, de asociación, de pertenencia y de inclusión en partidos políticos. Las mujeres, con el tema de género, han avanzado en sus cuotas y en las conquistas de espacios de representación. Los jóvenes en México, al menos al interior de los partidos políticos, como organizaciones de interés público, también han logrado institucionalizar y garantizar
normativamente hablando, el respeto a sus derechos y el establecimiento de porcentajes mínimos para formar parte de los órganos de representación y dirigencias partidarias. El tema de la discapacidad puede seguir la misma ruta y exigir el reconocimiento normativo de cuotas de discapacidad en la integración de candidaturas para conformar la legislatura del Estado, los ayuntamientos, los diversos órganos ciudadanos que conforman las diversas dependencias del Estado y los municipios para la planeación, confección y evaluación de políticas públicas en diversas ramas del ejercicio de gobierno y en el fomento de la participación ciudadana. Es urgente crear verdaderos gestores en el campo de la discapacidad y fortalecer sus liderazgos para la atinada conducción de procesos de participación ciudadana y social de este sector. Y si se logra transitar socialmente y formalizar mediante procesos legislativos el derecho de la discapacidad para integrarse como acción afirmativa y formar parte de los diferentes órganos de representación y de consulta, su condición de vida, sus derechos y las oportunidades que merecen que la sociedad les ha negado por estereotiparlos como un ente de menor valía y fuera de lo típicamente denominado como normal, seguramente se elevarán a un nivel equilibrado y digno. Por ello, termino este apartado con una propuesta concreta para que se adicionen los artículos 23 en su numeral 2 y artículo 29 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, para que se garantice que en las planillas de candidatos en las elecciones de ayuntamientos, por mayoría y por representación proporcional, cuando menos una fórmula integrada por personas con discapacidad, cuya deficiencia o limitación no impida el cumplimiento de esta alta responsabilidad. De la misma forma, conviene adicionar los artículos 19, numeral 2 y el artículo 25 también en el numeral 2 del mismo ordenamiento electoral referido, para que en el registro de candidatos a diputados y diputadas por los principios de mayoría y el de representación proporcional, los partidos o coaliciones registren al menos una fórmula completa integrada por personas con discapacidad, cuya deficiencia o limitación no le impida el cumplimiento de esta alta responsabilidad. Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo del Código Penal y reformar los diversos artículos de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico y de la Ley Electoral, todas del Estado de Zacatecas. Zacatecas, septiembre del 2012, firman diputada Giovanna Bañuelos, diputado Saúl Monreal Ávila. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Presidenta. A la iniciativa leída. Presidenta, ¿sería tan amable de tomar en cuenta mi asistencia, Blas Ábalos? Con gusto, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Electorales. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas informe a este Poder Legislativo el estado que guarda el proceso de armonización contable, programático y presupuestal que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tome nota e informe del resultado. Lara Curiel Maribel, a favor. Hernández Vázquez Ángel Gerardo, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. Medrano Quesada, a favor. Puerto Luébano, a favor. Monreal Ávila, Saúl, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor.
Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. Romo Fonseca Luis Gerardo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. Baraja Romo José Alfredo, a favor. Blas Ábalos, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, a favor. Se les suplica aguarden el Olvera- orden, por favor. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. García Vera, a favor. Beltrán Díaz María Estela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que se han emitido 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o partes del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Zain Alto, Zacatecas, para la contratación de un crédito. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informe del resultado. Clara Curiel Maribel, a favor. Hernández Vázquez Ángel Gerardo, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Giovanna Bañuelos, en contra. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. Roberto Luevano, a favor. Monreal Ávila Saúl, en contra. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor. Contreras Vázquez Osvaldo, a favor. Romo Fonseca Luis Gerardo, a favor. Baraja Romo José Alfredo, abstención. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. Blas Ábalos, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, en contra. Olvera José, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. García Vera, a favor. Medrano Quesada, a favor. Beltrán Díaz María Estela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que se han emitido 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General,
se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea, quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Les informo que está registrado el diputado Jorge Álvarez Maínez con el tema tarifas de Chiapas, y el diputado Gerardo Ramírez Muñoz con el tema Día Internacional de la Paz. Diputada Presidenta Giovanna Bañuelos. Tema. Casa de Gobierno. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene el uso de la palabra el diputado Álvarez Maínez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Yo creo que la conectividad de la sociedad que se ha ido incrementando paulatinamente en Zacatecas, especialmente en la zona urbana que un grupo de diputados aquí representamos, ha ido facilitando que la demanda social sea escuchada. Y tiene 2 semanas prácticamente que el tema fundamental que los ciudadanos nos están planteando, las visitas a las colonias, a las comunidades, es el tema del agua potable. Yo creo que no tenemos un modelo, una restricción necesaria a la discrecionalidad con la que actúa la supuesta Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, y digo supuesta porque ni es junta, ni es intermunicipal, ni toma en cuenta las opiniones de las presidencias municipales en el tema del agua potable. En algunos lugares la tarifa de conexión la plantean en un costo, en otros de otro. Por ejemplo, en el caso del fraccionamiento Progresistas, ubicado en Guadalupe, en la zona de alta marginación en Guadalupe, que se construyeron pies de casa de 26 metros cuadrados, que viven personas en condiciones de extrema pobreza, que en 26 metros cuadrados viven hasta 6 o 7 personas, les están cobrando por incorporarse al agua potable 7,000 pesos por persona, por familia, por vivienda. Es una cuestión prohibitiva y antinatural que no está contemplada, es un cobro ilegal además de todo, esa incorporación al sistema de agua potable, porque es un derecho, no es un privilegio. Es la cuota que a lo mejor el municipio tendría que pagar, o que a lo mejor un orden de gobierno, específicamente ese, tendría que pagar, y que se está trasladando el costo a las familias, como también de manera ilegal se ha hecho, por ejemplo, en programas como el 3x1, en donde la aportación municipal de los domos la sustituyen con una cuota que voluntariamente a fuerzas se le cobra a las familias y a las personas de más bajos recursos. Asimismo, también ya anunciaron, habían dicho que la publicidad que se le había impreso al recibo era para bajar el costo de los cobros de agua potable, pero ya anunciaron, aparte de publicidad y folleto, que a partir de octubre el costo de la tarifa mínima subirá en 14%. En 14%, cuando todos los incrementos salariales, el mismo incremento del índice nacional de precios al consumidor, viene incrementándose en menos de 5%. Es un absurdo, es una tontería que en una condición económica como la que estamos, queramos cobrar de golpe y porrazo, y por segunda vez en lo que va del año, un aumento del 14% injustificado, no previsto en la ley de ingresos que nosotros aprobamos en esta legislatura, y que nosotros no estemos atentos, que pareciera que la Chiapas es una institución aparte, que se manda sola, que no tiene ninguna capacidad de que nosotros la dirijamos. Yo creo que es un tema a estudiar, a debatir, que dentro del orden de comparecencias que vamos a aprobar en próximos días para la glosa del informe, es una institución que no puede faltar y que es preocupante
que esto se da a la par de que hay denuncias múltiples de fugas de agua potable en prácticamente todos los fraccionamientos, en todas las comunidades, de desabasto y de una deficiencia en el servicio que no se ve compensada con el incremento en las tarifas del agua potable. Para nosotros es una situación muy preocupante y no podemos permitir que la gente también piense que no hay nadie que hace suyo la inconformidad y el reclamo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Para hechos, diputada. diputada presidenta. Adelante, diputada. No solo sumarme a este llamado que hace el compañero en tribuna, sino que sí hacer un llamado a las autoridades municipales que integran esta Junta Intermunicipal para que se revise este caso. No son pocas las denuncias y no es la primera vez que en lo particular abordo este tema en la tribuna del Estado, haciendo hincapié en que no solamente es en los últimos años deficiente el servicio que otorga la GIAPAS, sino que ahora no solamente con la deficiencia que se tiene, con la falta de agua con la que viven muchos de los ciudadanos de Zacatecas capital y Guadalupe, por solo mencionar algunos, tienen todavía ahora por segunda vez en el año se está aumentando las tarifas del agua potable en Zacatecas sin que exista una explicación lógica. Efectivamente fue y es un tema polémico que se ha hablado últimamente en los medios de comunicación acerca de los nuevos recibos que tiene la GIAPAS, en donde ahora parecen panfletos publicitarios en lugar de ser un instrumento de cobro para la ciudadanía, y que se vuelve a preguntar hoy precisamente en una nota de un medio de comunicación estatal, de un periódico de circulación estatal, se hace referencia a esto y se dice que no están en condiciones de decir de quién es la empresa AM Publicidad Inteligente. Es la empresa que imprime ahora el recibo del agua, que tiene la posibilidad de vender los espacios publicitarios y que curiosamente, y lo dejo nada más para la reflexión, AM son las iniciales del actual director de la Junta Intermunicipal. Habrá que revisar este tema, habrá que llegar al fondo del asunto, pero también que la ciudadanía tome en cuenta que no podemos seguir permitiendo el abuso en el cobro de las tarifas del agua, y por supuesto que no podemos seguir permitiendo nosotros como representantes populares que siga teniendo este deficiente servicio la Junta Intermunicipal, no solamente en la atención que se le da al ciudadano, que es totalmente deplorable y que no lo digo yo, lo dicen miles de ciudadanos, sino por supuesto en el tema del servicio que se le da al abasto a los municipios. Es cuanto, diputada presidenta. Señora presidenta, si me permite, para hechos. Adelante. Primero que nada, y ante lo que ya abundó el señor diputado que me antecedió, a quien le concedo toda la razón, solamente para coincidir en lo que dice el diputado en tribuna, más que el asunto de la publicidad y estas cosas que resultan vanas, inverosímiles, pero de mucho negocio para quien lo hace, a mí me parece más importante lo que el diputado en tribuna ha dicho, en el sentido de que dejemos un precedente de que esta Junta Intermunicipal, que debe ser integrada por los presidentes municipales y a los cuales ni siquiera se les considera ni se les toma en cuenta, porque de lo contrario entonces estaríamos culpando a los presidentes municipales que la integran por no acudir a los llamados presuntos que deben hacer. Creo que es algo que vulnera no solamente la economía de los zacatecanos, y que en un acto unilateral está siendo quien dirige los destinos de la Junta. Creo que aquí lo más importante es lanzar a través no solamente de los medios de comunicación, sino de la potestad que como legisladores tenemos a quienes integran esta Junta, primero a la mesura, a que veamos la necesidad de los zacatecanos y que veamos la necesidad no solamente del vital líquido, sino que no podemos estar a expensas de cuestiones enteramente de carácter personal y de beneficio para algunas gentes. Creo que mi coincidencia va en ese sentido. Es criticable el asunto de la publicidad también, aunque
hay un artículo que les permite y les faculta y que viene impreso incluso en el recibo con letras más pequeñas para que no se vea seguramente de manera dolosa, y ojalá que nos den una explicación lógica de cuánto beneficio tendrá la Junta Intermunicipal con estos anuncios que vienen impresos. Y si esto debiera ser para evitar, como bien decía el señor diputado Maínez en la tribuna, debiera ser para evitar los altos cobros del agua y financiar un poco más con la publicidad, pues creo que es un negocio redondo. Es cuanto, señora presidenta. Adelante, diputado. Miren, lo más preocupante, la publicidad es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el gobierno no está para vender publicidad en los espacios públicos. Ese es un patrimonio de un servicio público, el recibo del agua potable. Como si aquí de repente concesionamos a la Coca-Cola que nos ponga un anuncio en el Congreso para hacer negocio y aparte no rendimos cuenta del beneficio. Pero la explicación que se da con la publicidad es que van a bajar las tarifas. Y lo más absurdo es que además de la publicidad le suben las tarifas. ¿Y a quién le suben las tarifas? Para empezar, bajan el consumo de cuota fija de 15 metros cúbicos mensuales a 10 metros cúbicos mensuales. Es decir, ya nada más van a ser exceptuados de un pago o van a tener derecho a ese pago de cuota fija los que consuman 10 metros cúbicos mensuales. Háganle ustedes en su casa, intenten arreglárselas, ingeniárselas con 10 metros cúbicos, a ver cómo vivimos con esa cantidad de agua potable. A los que consuman entre 10 y 15, el aumento es el peor. De 49 pesos que tenían de cuota fija, se les dice, para apoyarlos, todavía dicen el comunicado oficial a Agiapaz, a 78.40 les van a cobrar. 78.40 la cuota fija, 29 pesos con 40 centavos de incremento de un día para el otro, que es el 60%. Y que es la gente, desgraciadamente, la más pobre, la que se tiene que limitar a esos consumos de agua potable o a ese abasto de entre 10 y 15 metros cúbicos mensuales. Y finalmente, es el segundo aumento en lo que va del año de esta cuota fija para los que consumen más, de 72 a 82 pesos. Eso es un absurdo, es una verdadera lástima. No podríamos nosotros vivir nunca, desarrollar condiciones en una vivienda de 26 metros cuadrados y mucho menos si se nos cobraran 7,000 pesos por el acceso, por la incorporación al agua potable. Si no podemos atender nosotros ese tipo de asuntos, llamar a cuentas a alguien que se está excediendo en ese tipo de potestades y que está convirtiendo un servicio público en una institución que esté generando beneficios privados sin rendir cuentas, sin explicar por qué, sin dar una claridad, yo creo que estaremos nosotros fallándole a los ciudadanos que representamos. Lo más peligroso es que somos muy complacientes con las mineras, con las cerveceras, con los grandes consumidores de agua potable, con los grandes productores agrícolas y que se ensañe la Junta Intermunicipal con los pequeños consumidores, con los más pobres y que les incrementen un 60% un costo que no venían ellos previendo y que anualmente son 300 pesos mensuales. Cuando, por ejemplo, yo represento un municipio en el que 2/3 partes de la población o de las familias viven con menos de 6,000 pesos al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 5% de su ingreso ya van a tener que dedicarlo a pagar el agua potable, más por una decisión arbitraria que no se nos consultó, que no está contemplada ni prevista en la ley de ingresos y que se están burlando en nuestras narices de este tema y de ingresos por publicidad que no sabemos a cuánto ascienden ni a quién se están reportando. Entonces ese es el tema. Yo, claro, como dice el diputado Benjamín, lo estaré llevando también a un punto de acuerdo, a que tomemos cartas en el asunto no solamente a partir de las declaraciones mediáticas, pero que sí es un tema que debemos de ver con preocupación antes de que suceda. Cuando se dé el incremento, pues ya para qué, ya nos quejemos, pataleemos, emprendamos acciones legales, va a ser más difícil. Hay que evitarlo, hay que alzar la voz para que no cometa esa fechoría la Junta Intermunicipal de Agua Potable. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. Y se le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Ramírez Muñoz con el tema Día Internacional de la Paz. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con permiso de la Asamblea, trataré de ser breve. Simplemente, el día de hoy se conmemora
en todo el mundo, un día muy especial que dadas las circunstancias por las que transitamos, no me gustaría que esta celebración quede desapercibida en el Estado. El 21 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1981 con el fin de fortalecer los ideales de cada nación. Su celebración es un llamado a la reflexión a todos los dirigentes del mundo y a todos los gobernantes para dejar de lado las ambiciones personales y negociar los desacuerdos en un ámbito de buena fe y disposición, respetando las ideologías, la raza y la religión. No es gratuito pensar en la necesidad de conmemorar un día de estas características. En tiempos como los que vivimos actualmente, se hace necesaria una reflexión sobre los valores que sustentan nuestra cultura. Si hacemos de la violencia y de la venganza el valor principal de nuestra convivencia, no podemos pedir que las personas reaccionen con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Sin embargo, si nos convencemos de una vez por todas de que solo a través del diálogo y de la paz puede conseguirse un mundo mejor, empezaremos a cambiar nuestras actitudes y comportamientos desde lo cotidiano hasta lo más excepcional de nuestras vidas. Si no, seguiremos asistiendo al imperio de la violencia en todas sus caras, que de la mayor de las veces se disfraza de justicia. El cambio de valores empieza por cambiar la forma de pensar de las personas. Si pensamos que a través de la violencia se solucionan los conflictos, seguirá habiendo violencia. Debemos ser valientes y fuertes para intentar llevar a cabo los ideales de la vida en paz, primero con nosotros y después con los demás. Los medios de comunicación y la educación deben de ser las armas fundamentales de esta nueva forma de guerra por la paz. La batalla que más merece la pena en los tiempos que corren es esta. Para esto sí hay que ser verdaderamente valientes. La cultura de la paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos, el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de democracia, libertad, justicia, solidaridad, cooperación, pluralismo y tolerancia, así como la comprensión tanto en los pueblos como en los grupos y en las personas sin importar sexo, etnia, religión, nacionalidad o cultura. Celebremos y colaboremos en la difusión y práctica de la cultura de la paz, paz que necesita nuestra patria hoy más que nunca, y que esta paz debe de ser la llave al desarrollo y al avance de nuestra tierra. Comencemos por nosotros y con nuestro entorno para lograr esta estabilidad social deseada. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Su participación ha quedado debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos con el tema Casa de Gobierno. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados y diputadas. Adelante, diputada. Como es del conocimiento de ustedes, el día de ayer en esta tribuna, los diputados del Partido del Trabajo solicitamos por la vía de un punto de acuerdo que se exhortara, se instruyera a la auditoría para que se nos clarificara el recurso que fue destinado para la remodelación de la casa del gobernador. Esto dio como consecuencia que por fin el día de ayer en un boletín oficial que envía el secretario de Obras Públicas tengamos acceso a alguna información adicional a la que ya habían hecho públicas un medio de comunicación social hace más de un mes y un medio de circulación nacional hace un par de semanas. Decirles que hubo dos correcciones, por eso solicité el uso de la voz. Una, que no fue una inversión de 20 millones de pesos, sino de 16.200.000 pesos. La otra, que no es la casa del gobernador, sino las oficinas de la casa de gobierno donde vive el gobernador en una cuarta parte de dicha instalación. Decirles que nuestra indignación va en el sentido, uno, de la opacidad en la que se están manejando los recursos públicos, de la insensibilidad con la que se está orientando el gasto desde este gobierno, preguntarnos cuántos adultos mayores dejaron de recibir su apoyo mensual, cuántas madres solteras dejaron de recibir algún beneficio, cuántos campesinos que fueron afectados recientemente por las sequías
dejaron de recibir un subsidio o un apoyo del gobierno para que se pudiera hacer dicha remodelación. Decir también que no es una cuestión de simple crítica, es una situación verdaderamente grave. Aunque no hayan sido los 20 millones de pesos, sino 16, de cualquier manera es un recurso excesivo para la obra. No se necesita ser un erudito en la materia, sin embargo, valdrá la pena decirles que su servidor es arquitecto con estudios de posgrado en evaluación y que hoy en día el precio comercial del metro cuadrado de una casa con acabados de lujo, desde la adquisición del terreno, su cimentación, hasta la etapa de acabados, no está en más de 6,000 pesos el metro. Decir entonces que si los datos que el secretario de Obras Públicas nos da en ese comunicado oficial son reales, pues entonces hay un sobreprecio de por lo menos 3,000 pesos por metro cuadrado. Esto quiere decir que hay un desvío de recursos por el orden de 5,400,000 pesos, si es que esta casa no solo se hubiera remodelado, sino que se hubiera incluso demolido y construido desde su cimentación. Me parece grotesca que la justificación del secretario de Obras Públicas, que aparte fue el único funcionario autorizado para transparentar esta obra, sea el no informar, con el pretexto de que se trata de condiciones de seguridad para el titular del Ejecutivo, pero también el que alegue que en otros estados, gobernadores de otras entidades en el país, pues no viven con la austeridad con la que vive Miguel Alonso, que hay otros estados en los que hasta zoológicos tienen, que tienen canchas deportivas, que tienen albercas, como si eso le resolviera su conflicto económico a miles y miles de familias zacatecanas que viven en el hacinamiento. Puedes hacerles el llamado, compañeros diputados y diputadas, a que impulsemos, como lo propuse el día de ayer, de urgente resolución, ahora que ya está turnado a la Comisión de Vigilancia, hacer un llamado respetuoso a su presidenta para que podamos discutir este tema. Creo que a ningún zacatecano le afecta el que podamos estar informados y que aparte es nuestra responsabilidad como diputados el que se pueda transparentar el manejo de los recursos públicos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. Adelante. Solo coincidir en la parte fundamental de su exposición con la diputada Giovanna, en el sentido de que se trata este asunto escandaloso de un asunto claro de corrupción. Pero además de corruptos, me parece que son cínicos, porque dicen y aluden que son 16 millones y no son 20. 16 millones, como ya lo demostró, bien pudiéramos haber demolido esta propiedad, construirla de nuevo y no hubiese generado estos niveles de gasto insultantes y grotescos que hoy está conociendo la sociedad zacatecana. Solo que tenga incrustaciones de diamante o esté chapeadas las puertas, pero me queda claro que es un asunto claro de corrupción sobre el que tiene que profundizar este poder legislativo con su órgano de fiscalización. Pero están queriendo tender también un velo de opacidad diciendo que se trata de asuntos de seguridad que no pueden ventilar la información. Dicen que involucra cuestiones de seguridad del gobernador. Ya hay un caso histórico con el Toalla Gate en el sexenio de Vicente Fox donde se ventiló, bien pudiera denominarse el Jabonera Gate. Es lo mismo. ¿En qué involucra aspectos de seguridad que la sociedad zacatecana conozca con precisión la obra y el costo de la obra civil, el costo de la pintura, el costo de los muebles? Me parece que aquí se quiere tender un asunto de opacidad, pero sobre todo también, otra vez el gobernador, como siempre, elude la responsabilidad que le corresponde. Dijo ayer que le dejaba en manos del secretario de Obras Públicas el que precisara los datos, cuando era un asunto que le atañe directamente a él y del que tiene que dar respuesta a la sociedad zacatecana. Vuelvo a insistir, es un asunto de corrupción y es un asunto que hoy los zacatecanos tienen que conocer con precisión
cuál fue el nivel de gasto, incluso el porqué de un proyecto original se modificó en 2 ocasiones sin darle explicación a la sociedad zacatecana. Es cuanto, diputada presidenta. Señora presidenta, Gracias. para hechos, si me permite. Adelante, diputado. Yo creo que coincido en parte con la oradora en tribuna en el sentido de el curso que se le tiene que dar a los recursos públicos y que debiera haber la apertura no solamente en un boletín, pero para eso quiero recordarles a mis pares que hay las instancias correspondientes. No tenemos por qué adelantar la víspera, ni por qué, con la sensibilidad que les caracteriza, podamos generar un escándalo más en el Estado. Creo que la señora arquitecta, señora Giovanna, sabe perfectamente de costos. Sería importante que en un momento determinado, cuando las instancias correspondientes le permitan el acceso al expediente técnico, incluso si fuera necesario, pues ella hiciera su propio avalúo. Y de mi compañero par, excelente abogado, a mí se me hace que no debemos adelantar la víspera. No podemos asumir una actitud como si fuera un hecho solamente porque ustedes lo dicen. Es un hecho que permite alta publicidad porque es un personaje, el gobernador, y yo estimo que no es que se haya gastado 16 millones o que yo esté en contra de que a los viejitos no les hayan dado sus despensas y que estos programas alimentarios que son populistas y que parte de los ayuntamientos y el propio gobierno tiene. No creo que con eso estemos desestimando una inversión que es importante para un edificio que es del gobierno del Estado y donde además vive el gobernador. El gobernador merece también tener seguridad, o ya se olvidaron de que atentaron contra algunas de sus gentes de seguridad en la casa particular donde él vive. Y no quiero decirles que solamente porque en la Quinta Grijalva, en el estado de Tabasco, tengan una mansión y que ahora el PRD que asuma la gubernatura, vaya el propio gobernador, por ser de izquierda, a desestimar la atención y la necesidad que tiene. Ese es un asunto también de seguridad. Sé que es importante y subir a la tribuna, esto significa mucho porque mediáticamente les da, pero yo creo que debiéramos estar convencidos de la necesidad que tiene el pueblo de Zacatecas de escuchar las verdaderas necesidades, los programas, las aportaciones, no solamente un asunto que puede resultar mediático un día porque el gobernador, no es la casa del gobernador, ¿verdad? Y bien lo saben, es una casa que se edificó hace mucho tiempo y no soy yo el defensor del gobierno del Estado, pero como diputado también tengo que defender lo que se debe de defender. Y hay instancias, y que sea la propia presidenta de la Comisión de Vigilancia, en sus condiciones de presidenta, que solicite y que sea el órgano que audite. Y si hay malversación de fondos, si hay desvío de recursos, que entonces sea el propio secretario de Obras Públicas o quien haya hecho la construcción el responsable. Pero no adelantemos la víspera, no nos calentemos hielos, no se calienten granizo, hay cosas mucho más importantes en el Estado que ver que la casa donde pueda o no vivir el gobernador. Es cuanto, presidenta. Para hechos, diputado presidente. Adelante. Simplemente puntualizar que tanto la petición que hizo la diputada Giovanna el día de ayer con el compañero Saúl estarán siendo atendidas a la brevedad. Hoy sacaremos el citatorio para atender y otros temas de interés y comentarles que efectivamente para eso estamos los legisladores. Una de nuestras tareas importantes es la vigilancia del ejercicio del recurso público y en ello precisamente está la auditoría para que se ponga a trabajar en esta materia. Quiero señalar que efectivamente esta semana incluso estuvimos trabajando con el auditor el día de ayer, con las comisiones de vigilancia y Hacienda, agotando también otros elementos relativos a la revisión de las cuentas públicas. Y este tema, por demás importante, porque no hay como la transparencia y la claridad para atender todo tipo de asuntos, desde luego que estará en la mesa de los diputados de manera inmediata. Es cuanto, diputada. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. En principio decir pues que le agradezco a la presidenta de la Comisión de Vigilancia, de la que su servidora también forma parte, que se le dé la importancia que dicho tema requiere. En segunda, decir que
no estamos adelantando vísperas, estamos hablando en base a un comunicado oficial que se emitió desde la Secretaría de Obras Públicas, quien fue públicamente asignado el titular para ser el único conducto por el que se pudiera acceder a información respecto a la obra de la remodelación de la Casa de Gobierno. Decir también que no necesitamos, naturalmente, el que se estén tejiendo cortinas de humo al respecto. Me parece un doble discurso el que se suba a tribuna y se esté argumentando que cómo hay personas que viven en 27 metros cuadrados y se les está incrementando el agua, el costo del agua, y que eso es ofensivo, y ahí sí hay una solidaridad plena, pero cuando esos 16 millones de pesos, un poquito más, se hace público y de manera institucional que están siendo destinados a la casa del gobernador, que no se construyó, se remodeló, pues entonces ahí sí se están adelantando vísperas y sí tendremos que dar un voto de confianza. No estoy de acuerdo, naturalmente, me parece en principio que esa casa, como lo argumenta el secretario de Obras Públicas, no estuvo abandonada. Efectivamente, los dos gobernadores anteriores no vivieron en ella, sin embargo, siempre fue oficinas de despacho del gobernador. Por lo tanto, no se justifica, repito, aún así se hubiera construido desde su cimentación una inversión de tal naturaleza. No se justifica que el argumento del secretario de Obras Públicas para mantener esta opacidad sea que por cuestiones de seguridad no puede brindar información al respecto. No se justifica que el gobernador haya sido, o más bien su personal de seguridad, aparentemente víctimas de un atentado y que por eso se inviertan más de 16 millones de pesos. ¿Es casa de gobierno o es búnker? Ahora, a todas las víctimas de inseguridad en el estado se le están brindando las mismas condiciones, porque no es así la responsabilidad del gobernador. Entonces, ¿cuál es el operativo que se está implementando para miles y miles de zacatecanos que lamentablemente están en condición de riesgo en el estado? Decirles pues que vamos a seguir insistiendo con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, con información, con documentos oficiales, como ha sido el caso, y también apegados a nuestra obligación y a nuestra responsabilidad como representantes populares. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se toma nota, se agradece, ha quedado debidamente registrada su participación, le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día martes 25 de mes y año en curso, en punto de las 11 horas, a su siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.